Ahora sí, estamos en el aire. Se nos cayó el asunto, la plataforma, chicos, se cae. Bien. ¿O tiene algún otro comentario antes de entrar? Ahí estamos. Bien. Como le dije al principio, que se cayó, quiero hablar de el prójimo. El prójimo, algo, ¿verdad?, que tenemos que tomarlo muy en cuenta, porque la ley de Dios consiste en eso. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Y ahí es donde está lo difícil. Lo duro de entender eso. Hay gente que dice, yo amo a Dios y doy la vida por Dios y todo eso. Sin embargo, aborrecen al prójimo. Y entonces ahí es donde uno se explica y dice, ¿cómo puede amar a alguien que no ve? ¿Cómo puede amar a alguien que no ve? Y puede aborrecer al otro que está viendo, porque estamos hablando hasta de familia. Entre la misma familia se aborrecen. Es increíble, a mí no me lo dijeron, yo pasé por eso. Yo tenía una familia de tíos que se aborrecían unos con otros. Por eso yo he orado a Dios, Dios mío, líbranos ese estilo de generaciones que se aborrecen unos con otros. Casi todos murieron solos y abandonados. ¿Por qué? Por el aborrecimiento hacia el prójimo. La ley de Dios consiste en eso. Si vamos a amar a Dios, también tenemos que amar al prójimo. ¿Cómo vamos a amar al prójimo? ¿De qué manera? Imagínate tú eso. Amar a alguien que uno no ve. Dios no habita en templos sucios. Eso es imposible de resolver ese asunto. Para amar a Dios uno tiene que tener una confianza, una relación con Dios de intimidad, cosa que a Dios le gusta que uno haga. Para amar a Dios no podemos amar a Dios así porque yo amo a Dios. No. Dios es un misterio. El reino de los cielos es un misterio y no se le revela a cualquier persona. Para tener comunión con Dios hay requisitos y uno de los requisitos es amar al prójimo porque la ley consiste en eso. No matarás, no robarás, no la mujer de tu prójimo. Toda esa cantidad de cosas. Ahí es donde está. Y entonces está difícil de amar a alguien que uno no ve. Y decir que uno lo ama si uno no tiene confianza con él. El prójimo para muchas personas es un negocio. Para otra persona era esclavitud. Para otra persona hay que barrerlo del medio. Hay gente que tiene la profesión de asesino, sicario. Imagínese usted qué estilo de gente. La profesión de ellos es matar al prójimo. Hay otros que viven de ello. La esclavitud increíble. Una esclavitud, cuánta riqueza no fueron hechos costillas de millones de gente esclavizada con sangre, sudor y lágrimas. Para otra persona, el prójimo es una necesidad. Para sostener un dictador, el prójimo no es nada. El que no le hace caso a él, mátalo. Porque se cree Dios. Entonces el asunto del prójimo es difícil. Necesitamos sabiduría de Dios. Si queremos amar a Dios, tenemos que comenzar amándonos nosotros mismos. Yo he tomado el ejemplo de este hombre que estaba hablando con Cristo. No era cualquier persona. Era un hombre conocedor de la Escritura. Un ministro, intérprete de la ley. Y está hablando con Cristo y le está diciendo que cómo haré para la vida eterna y todas esas cosas. ¿En qué consiste el amor de Dios? Estaban conversando respecto a eso hasta que el hombre llega y le dice, ¿quién es mi prójimo? Tratando de justificarse él mismo. Imagínate un ministro, un intérprete de la ley, diciéndole a Cristo que quién era su prójimo. Entonces, ¿de qué te sirve predicar, hombre? ¿De qué te sirve hablar de Dios si tú no sabes ni siquiera quién es tu prójimo? Pero él queriendo justificarse, dice, ¿quién era su prójimo? Y ahí es donde Cristo le dice, le hace un recuento de una persona que salió de Israel, allá de Jerusalén, pero en el camino unos ladrones lo interceptan, lo golpean, lo dejan medio muerto, herido, le quitan todo lo que tiene y lo tiran.
Y entonces, ¿qué pasó? El hombre herido allí, tirado en el piso. Dice que pasa uno de los ministros, un levita, un sacerdote. Primero pasa un sacerdote y le pasa y ni siquiera lo ve. Después pasa otro levita, otro ministro más y no lo ve. No lo ve. Hasta que pasó alguien, un samaritano que no conocía nada de ley, no sabía nada de nada. Solamente usaba su misericordia, lo que sentía en su corazón. Porque hay mucha gente que conoce mucha Biblia, pero son más peligrosos que una aguja en un taco. Y a mí no me lo dijeron, yo los conozco. Los enemigos más grandes que yo he tenido en esta tierra, en esta vida, en este camino de 46, 47 años, no sé cuánto, no fueron los mundanos. No fue cuando yo estaba allí en el mundo secular. Fue cuando llegué a la iglesia. Cuando yo llegué a la iglesia dije yo, esto es una maravilla, aquí no voy a tener problemas. Ahí fue donde estuve. Porque hay mucha gente que tiene el título de ministro, pero son peligrosos, terriblemente. Fíjese, pasaron 2 ministros que conocían la ley, conocían la iglesia y que cantaban y predicaban en la iglesia de allá, de aquel tiempo. Vieron el herido ahí, no lo movieron ni por piedad, no tuvieron misericordia de él. Y eso es lo que pasa hoy en día. No hay misericordia del prójimo. Yo tengo una tía que me dijo allá en Italia, si yo veo a mi mamá tirada en la calle, le paso por arriba, pero no la recojo. ¡Wow! Dije yo. Mire qué prójimo tenemos. Cómo nos aborrecemos unos con otros. Hay gente que ni siquiera lo conocen a uno y se hacen una imagen internamente. Este es así odioso, este es aquello, y ni siquiera saben quién es. Y ya tienen una imagen mala. Porque el odio que se despierta hacia el prójimo es incalculable, sin piedad. Hoy en día no hay consideración, nada, ningún tipo de consideración, ni en política, ni en militares, ni en policía, ni en familia, ni en iglesia. No hay consideración para el prójimo. Por eso la maldad se ha multiplicado. La maldad es demasiada. Ya da miedo acercarse a alguien, pues no se sabe con qué intenciones viene, con qué mala intención. ¿Cómo puede ser que uno tenga un enemigo por hacerle el bien a alguien? Esa es la situación. Estamos en una situación tétrica en este mundo. El prójimo prácticamente para muchas personas es enemigo. Hay que quitarlo en medio. Estamos llenos de extorsionadores, secuestradores, sicarios, asesinos crueles, sindicatos de muerte, hijos del diablo que solamente planifican, dice la Biblia, que no duermen si no han hecho caer a uno. Mira la situación como está. Ahora digo yo, si en la iglesia está así, los que están en la iglesia fallaron, los que tenían ley eran sin misericordia. No tenían piedad, vieron al herido y no tuvieron pedazos. No tuvieron misericordia. Los ministros, los de la iglesia. Ahora imagínate el mundo. Por eso usted ve que hay alguien que lo asaltan y no medio matan. Lo desbaratan, le quitan la vida. Lo dejan destruido. Por eso usted ve tanto criminal. Si en la iglesia Cristo estaba hablando con este hombre, ¿quién es mi prójimo? Le dijo. Un samaritano tuvo que pasar por ahí alguien que no conocía de ley, no conocía nada de Biblia. Movido a misericordia, lo ayudó, los curó, lo llevó al hotel allá, a la cantina, al sitio donde estaban ellos y le pagó al mesonero y le dijo, todo lo que gaste ese hombre, ya te lo voy a pagar cuando venga, aparte de lo que te voy a dar. Imagínese usted. Lo sostuvo como si fuera un hermano, un familiar, y no lo conocía. Era samaritano. Y Dios no olvida eso. Esos favores Dios no lo olvida. Por eso usted ve que hoy en día cualquier obra que se hace por ahí, lo que primero que dicen es una obra de un buen samaritano. Quedó en la historia. Quedó en la historia. Este hombre que no conocía de ley. Sin embargo, hoy en día tenemos miles
que supuestamente conocen de Biblia y de ley y no tienen piedad ni del pueblo. Estamos llegando a un límite que los pobres no pueden recibir un milagro. Ya los pobres no pueden recibir milagro, pues si no tiene billete para un pacto o para pagar el milagro, se acabó, no tiene. ¿Dónde está la misericordia? Por eso fue que Cristo se lo dijo a este hombre. Después que le hizo ese recuento de ese hombre que fue sanado, arreglado por ese samaritano, le dijo, ¿quién es el prójimo? Los que pasaron y lo vieron y no hicieron nada por él. O este hombre que usó misericordia. Y él mismo lo reconoció. El que usó misericordia. Ahí está. Entonces está difícil amar a Dios si no amamos al prójimo. Yo conozco gente que se deleitan con el sufrimiento ajeno. Se gozan. Verdugos son de la tortura. ¿Quién ha dicho que esa persona puede tener salvación? ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo a ese hombre? Si es de misericordia, ves tú, ya lo mismo le hizo. Usa la misericordia. Y no la hay hoy en día. Por eso que el asunto, hablar del prójimo hoy en día, está difícil. Estamos llenos de injusticia, de sádicos que se deleitan con el sufrimiento ajeno. En la misma casa, cuando la Biblia dice que amarás a tu mujer como a ti mismo. Si la mujer que se acuesta con él es una pieza para entrarle a golpe, ¿qué será lo demás? Usted sabe cuánta violencia doméstica tenemos hoy en día. De hombrotes, machotes, que hacen su guapura contra la pobre mujer. Porque no le importa un comino. Hablar del prójimo es triste hoy en día. Por eso usted ve que son muy pocos los que conocen a Dios. ¿Por qué? Porque ellos creen que con ir por una iglesia nada más es suficiente. No. Dios no habita en templos sucios, en corazones sucios. Para uno decir que conoce a Dios, tiene que comenzar con lo que Dios te enseña aquí abajo. Si tú sabes llevar lo que enseñas aquí abajo, si tú sabes llevar lo que tienes de frente de ti, tu familia, tu gente, entonces puede ser que comiences a conocer a Dios. Dios se te va revelando por ese mismo amor que tú le das al prójimo en una necesidad, en el hambre. El que se acuerda del pobre, Jehová se acordará de él en el día malo. El que da al pobre presta a Jehová. Y como dice un amigo, Dios no paga ni los viernes ni los últimos, pero cuando paga, paga bien. El prójimo hoy en día es triste la situación, hermano. Es una situación tétrica de lo que se está viendo. Cuánta maldad. Qué triste realidad. Qué falta de misericordia. Por eso usted ve que la maldad se multiplica. ¿Por qué? Porque si usted lo trata mal, llega el día que usted se la quiera descobrar. Si Dios no mete su mano, se la descobra. Con alguien, con lo que sea. Por eso usted ve que la gente está deseando justicia, deseando un poquito de justicia, pidiéndole a Dios de tanta injusticia y de tanta maldad y de tanta tortura, de tantos dictadores perversos que asesinan sin misericordia, de tanta gente pasando hambre, tanta gente necesitada por la falta de misericordia de los gobernadores. Tristemente es así. Si las cosas en la iglesia marchan así, porque Cristo estaba hablando con gente que conocían la ley de Dios y se portaban de esta manera. Ahora imagínese usted lo que vemos en la calle. Qué estilo de asesinato, qué estilo de crímenes, qué estilo de robo. Antes, en los tiempos de antes, cuando te asaltaban, te daban chance. El tipo llegaba con el revólver, ¡la cartera o la vida! Usted podía escoger. No, aquí está la cartera. ¿No? Ahora no, mano. Ahora llegan, ¡chan, chan, chan! Este no tiene nada, vamos a buscar otro. Así como un vegetal. Esa es la situación que vivimos. Es triste, pero es así. Hay que orarle a Dios para que Dios nos dé ese amor.
Fíjate que yo conocí en un sitio, en un país, una ley diabólica, satánica, para aborrecer al prójimo. Una ley inventada por el mismo demonio, que si tú veías a alguien que tuvo un accidente o una situación y estaba herido, si tú lo recogías y lo llevabas al hospital, automáticamente quedabas detenido, preso, hasta que apareciera la investigación. Imagínate eso. Entonces la gente dejó completamente de apoyar los heridos, choques o heridos de robo, porque le daba miedo, pues sencillamente al llevar al herido al hospital automáticamente quedaban mal. Yo mismo lo escuchaba y le decía, no, cuidado, déjalo, porque si lo llevas al hospital te van a detener. Era increíble en esos tiempos, uno era niño, no sabía qué hacer. Entonces el asunto del prójimo es terrible. Este hombre que era ministro hablando con Cristo, le dije, ¿quién es mi prójimo? Le dijo, el que usa de misericordia. Toda la ley de Dios está envuelta ahí. A medida que nosotros amamos al prójimo, amamos y hacemos esos favores, apoyando, ayudando, a medida que vamos haciendo todo eso, Dios se va revelando en nuestra vida. Porque eso es parte de la ley de Dios. Yo creo que está bien así. Aquí tenemos que amanecer, sino hablando de tantas atrocidades que hacemos con el prójimo. Si hablamos de la venta si hablamos de venta de órganos, usted sabe lo que significa buscar a una persona, matarla, para quitarle los riñones, el corazón, para venderlo. Así como carnicería. En los tiempos de antes, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente, por ejemplo, en Europa hacía cualquier cosa para ganarse la vida, y una de ellas era esta. Secuestraban, se robaban los niños. Y entonces los mutilaban, le echaban ácido, lo desbarataban, le quitaban un ojo, una pierna, lo desfiguraban para ponerlo a pedir lástima. Entonces, mientras más desfiguraba el pobre niño, más lástima influía. Imagínese usted qué manera de ganarse la vida, qué diablo. También vimos esa época donde las niñas tenían que ir después de la Segunda Guerra Mundial. En Europa fue terrible. Las niñas de 9, 10 años para arriba tenían que ir a la prostitución, a la calle a buscar dinero. Y cuidado si regresaban a casa sin dinero, porque le entraban a palo. Imagínese usted, la familia, qué amor al prójimo. Son historias tétricas. Por eso este mundo está así, vuelto leña, porque no hay misericordia para el prójimo. Pero también está el otro punto que tiene que cuidarte, el abusador. Aquel que tú le haces el favor y en vez de decir bendícelo, Señor, dice, ay papacito, esto me lo mandó Dios para yo comérmelo. Por eso es que Salomón, un hombre que tenía sabiduría de Dios, dijo, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. O sea que tú tienes que analizarlo bien. No cambies tú tu forma de ser si Dios te ha bendecido. Solamente cambia de personalidad, de gente que no te conviene estar con ellos. Porque la maldad es demasiada. Y aquí podemos amanecer de las mil y un desastres que se hacen. Tráfico humano. Agarran muchachas por ahí, las esclavizan a la prostitución. Eso no tiene nombre. Gente que vive de la esclavitud, de las muchachas que son esclavas, drogadas, amarradas en una cama, vendiéndola a los hombres. ¿Quién ha dicho que eso es ser humano? Son demonios terribles. Por eso es que hay que usar la misericordia, porque con la vara que mida serás medido. Si no, hoy o mañana te van a medir. Así que en esta hora vamos a hacer oración para que Dios nos guarde y no se enfríe nuestro amor y podamos utilizar la misericordia con nuestro prójimo, para ir conociendo a Dios cada día más
y que Dios nos enseñe cómo amar al prójimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Discernimiento para conocer las intenciones de los demás, todas esas cosas. Y aquellos que quieran arreglar cuentas con Dios hoy, allí mismo, di conmigo esta oración si quieres arreglar cuentas con Dios, entregar tu vida a Cristo. Señor, yo me arrepiento de todo mi pecado, porque sé que soy pecador. Perdóname, Señor. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Padre, bendice a aquellos que han hecho la oración, que se entregaron a ti. Cambia su vida. Llénale de amor. Ayúdale, Señor, para que comience a tener ese amor hacia el prójimo.